Listo. Ahí va la grabación. Bueno, listo. Muy buenas tardes. Vamos a continuar con lo que traíamos de metabolismo, ¿sí? Ya más o menos logramos complementar con lo que teníamos de los conceptos de biomoléculas, el inicio de átomo, biofirma, etcétera. Y ahora vamos a acabar metabolismo y comenzar entonces, así como traímos en nuestro cronograma, la parte celular. Entonces vamos a mirar metabolismo 1. Espero no se le borren cosas porque yo no trabajo siempre Windows. Entonces a veces entre LibreOffice, etcétera, ahí están biomoléculas. Sí. Abramos. Listo. El siguiente. Abramos primeras células, que es la que deberíamos dar hoy completa convencionalmente. No la alcanzamos a dar, ni siquiera hoy toda completa. Primeras células, listo. Está muy bien. Perfecto. Entonces, volvemos al recorderis, ¿sí? Estábamos hablando igualmente que este era el caballero, ¿quién? ¿Quién era este caballero? Claro, don Stanley, sí, que ya nos dejó. El tiempo es corto, ¿no? Esto hay que aprovecharlo, chicos. Entonces, en ese mismo año, ¿qué pasó? ¿Qué cosa trascendental pasó? ¿Quién me lo recuerda? ¿Ganó el premio Nobel quién? Watson y Crick, que hizo la demostración la demostración de la estructura de el ADN, ¿no? Años antes habíamos apenas dilucidado la idea de que el ADN era la molécula de la herencia. No llevamos 20 años diciendo que el ADN era la molécula de la herencia. No. Eso apenas en la década del 30 logramos estar seguros que definitivamente era el ADN la molécula de la herencia. O sea, habíamos dicho que don Mendel, don Darwin y todos esos hombres egregios de la biología, pues ni siquiera estaban seguros que era lo que transmitía la información de persona a persona, de padre a hijos. Eso tardó mucho tiempo y ya en la parte química pues avanzábamos mucho y muy bien. Este es don Oro, apellido raro, ¿no? Oro, pero es catalán. Y él entonces también trabajó en otro tipo de moléculas, porque don Stanley Miller tuvo mucha suerte con qué moléculas. ¿Con cuáles? Yo sé que todavía no he montado el material, pero a ver quién se acuerda. Aminoácidos, especialmente aminoácidos. ¿Sí? Logramos sintetizar aminoácidos sin la participación de ninguna célula, ¿sí? Abiogénesis. Es un término que vamos a empezar a repasar, a ver y a llenar mucho de los primeros momentos antes de que aparecieran las primeras células. Si hablamos de que en los planetas quizás apareció o va a aparecer la vida en los planetas distintos al nuestro, hay un proceso donde se están formando moléculas como las que formaron Stanley Miller y Oro. No podemos decir que allí hay vida, acuérdense, ¿sí? Da un indicio tremendo, ¿sí? Claro, seguramente en Kepler hay quizás una alga. Bueno, habrá que tener la evidencia, pero hasta no tener conceptos más claros a nivel de una ruta metabólica completa que nos demuestre al menos que hay algo parecido a fotosíntesis, bien, pero ojo, ¿cuál es el terrible sesgo? ¿Cuál es el terrible sesgo que tenemos? Que nosotros tenemos un solo modelo de vida. Bueno, tenemos dos, ahorita voy a mencionar ese segundo, pero estamos sesgados en que toda la herencia está basada en el ADN. No es verdad, los virus tienen herencia basada también en ARN. Puede haber una tercera molécula por allá en el espacio
que esté marcando la herencia de esos organismos? Tal vez, ¿sí? Hasta ahora estamos basados única y exclusivamente en lo nuestro, ¿no? Y no en otro modelo, ¿sí? Bueno, estos son los experimentos, es cromatografía en que se demostró la presencia y también dijimos que hay material que nos ha llegado, ¿sí? En la primera clase, cuando estuvimos con Jorge, yo puse una frase de que si no salimos a buscar el material, increíble, nos llega. Es como la parábola diferente de Mahoma, ¿sí? Que si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña. No, esto es todo lo contrario. Mahoma nos llega, la montaña nos llega y nos llega en partecitas muy, muy interesante. Entonces, Murchison, ¿en qué continente nos encontramos? En Oceanía, sí, en el país austral, sí, Australia, sí, ay, no le he puesto la... Y en ese país hay unas zonas como el desierto de Atacama donde es muy fácil encontrar meteoritos, ¿no? Aquí es muy difícil, ¿por qué? Lo que pasa es que si cae en medio de un bosque como ¿será que en el Amazonas caen meteoritos? Cientos, montones. Entonces vamos a ir a buscar meteoritos al Amazonas y ¡pum! Se apareció un jaguar. ¿Qué va a hacer usted? Espérate, jaguar, yo voy a buscar meteoritos porque yo soy geólogo y me encanta buscar meteoritos. Sí, no es tan fácil, ¿no? En el desierto es más fácil, tampoco, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que estar preparado a resistir ese clima. Si me voy a ir a buscar meteoritos, pues es bastante difícil. De pronto cerca a Concepción o alguna de esas ciudades, pues sí, de pronto puedo encontrar algunas piedras pequeñas. Pero los que hemos encontrado ha sido un trabajo bastante depurado y serio y toca irse varios días porque él deja marcas, deja pedazos incluso en el momento de caer, etcétera. Entonces, hay todo un protocolo para saber cómo es un meteorito y precisamente dar evidencia de que sí es un meteorito, porque no es que una piedra metamórfica esté allí y ya, entonces es un meteorito. No, no es tan sencillo. Los geólogos saben un poco más de eso, aunque eso no sería un trabajo exclusivo para la geología. La búsqueda de meteoritos es una búsqueda para qué profesión. ¿Para cuál? ¿Para cuál? Geología por las piedras. Pero el problema es que todas las piedras no están clasificadas en geología. Por geología están clasificadas todas las terrestres y las poquitas que hemos encontrado. ¿Conocemos todas las formaciones geológicas de nuestra Vía Láctea? Ni idea. Entonces, es para la geología un pedacito, para la biología otro pedacito, para la astronomía otro pedacito, para la química otro pedacito. ¿Y eso en qué se estudia? ¿En qué facultad se estudia eso? A ver, ¿vieron? ¿Sí? Y algunos estaban encerrados pensando que su carrera lo iba a contestar todo. En astrobiología, una sola carrera no va a contestar ni siquiera un buen concepto, ni siquiera va a fundamentar muchas cosas porque nos va a faltar una gran cantidad. Igualmente, chicos, a partir de hoy empiezo a colocar los artículos. A diferencia del profe Jorge, yo utilizo mucho material bibliográfico científico, ¿no? Me gusta que tengan artículos. No les voy a decir que vayan a leer los 35 que sube allí y que el examen lo vamos a basar en los 35 artículos. No. De pronto voy a escoger 2 para el examen, es decir, hay que leerse esos 2 artículos, ¿sí? Pero que mucha de la información que vamos a tener soportada en nuestros cursos está basada en esa información, además de lo que está en nuestros libros. Así que hoy también subo el libro que prometí de astrobiología en español, ¿sí? Es completamente gratis para que complemente nuestro libro en inglés, que es muy bueno, por cierto, ¿sí? Entonces, continuamos con lo que traíamos de metabolismo. Vamos a dividir miti, ¿sí? Para que ahora sí lo hagamos rendir, al menos dejemos terminado la parte de celular y así ya el atraso no va a ser tan grave debido a lo sucedido hace 8 días.
Entonces, habíamos hablado que el metabolismo necesariamente estaba fijado a lo biológico. ¿Por qué razón? Porque es de tipo celular. Pero que algunas reacciones metabólicas se pueden suceder fuera de la célula. Yo puedo realizar algunas reacciones metabólicas fuera de la célula. ¿Cuántas? ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Puedo relacionar la cantidad de reacciones biológicas fuera de la célula? ¿Hay algún sitio donde podamos encontrar eso? Muchos sitios pueden dar testimonio de eso. El problema que tenemos es que definitivamente nadie se ha preocupado por organizar esa información, es decir, ¿cuántas reacciones biológicas podemos hacer in vitro? Muchas, ¿sí? ¿Cuál es la más exitosa a la fecha de hoy? La PCR. ¿Quién ha escuchado hablar de la PCR? Yo no sé, pero algunos niños de colegio ya saben que es PCR, lo digo por testimonio. Y no es un colegio privado. Entonces, ¿qué sería PCR? A ver. La reacción en cadena de la polimerasa. ¿Y qué hace la PCR? Duplica ADN, exacto, duplica ADN, ¿sí? Entonces, ¿cómo es su nombre? Melkin, listo. Definitivamente es una reacción in vitro. Y ya desde los años 50 teníamos la capacidad de poder producir algunas reacciones de tipo in vitro, copiar esas reacciones de la célula y hacerlas sin la participación de las células. ¿Cuántas somos hoy en día capaces de hacer? Muchas, ¿sí? Me gustaría saber y conocer un sitio web específico que nos diga, a ver, cuántas tenemos, ¿no? Pero no hay todavía esa organización, ¿sí? Y la vez pasada nos adelantamos algunas cositas, hicimos el ejercicio en Keck, hoy lo vamos a complementar con otra cosa, pero buscando ya moléculas más específicas, ¿no? Entonces dijimos que teníamos que alimentarnos para poder llevar a cabo nuestro metabolismo. Nuestro metabolismo no se realiza sin energía, y ahí está la base de todo, ¿sí? Si todas las reacciones de tipo biológico se pudieran suceder dentro de un planeta, ellas se pueden realizar única y exclusivamente porque allí hay energía. Entonces, ¿de dónde viene la energía? Del sol o del sol que esté allí, ¿sí? De la energía química que pueda haber en ese planeta, ¿sí? El profe Jorge nos habló de algunas energías químicas. ¿Qué energías químicas podemos tener en un planeta? Nobody. Alejandro, ¿cierto? Alejandro, adelante. Por ejemplo, hay energía, una buena cantidad de energía, ¿sí? Tenemos los vientos, tenemos el agua, ¿sí? Hay montones de energías. Tenemos electricidad que la produce EPM. No, estaba aquí hace mucho tiempo, hace mucho rato, ¿sí? Y cuando uno va hacia los polos, pues ve y mira hacia el cielo y ve esa energía, ¿sí? Ve esa cantidad de energía eléctrica, ¿sí? Porque las nubes, las capas de la atmósfera, bueno, se cargan de cientos de energía, ¿sí? Entonces, si pudiéramos atrapar toda la energía que tenemos en cada planeta, nos lo enseñó la relatividad, que con un gramo de una molécula cualquiera podíamos mantener encendido un día, pues, toda la ciudad de Nueva York. ¿Sí? O sea, tenemos energía por montón, ¿sí? La célula sabe aprovechar bastante la energía. Hay una molécula especializada dentro de la célula que es el ATP, pero no es la única. Vamos a ver que hay otras, ¿no? Y mencionamos a don Lavoisier. ¿Qué dijimos de Lavoisier? ¿Que había trabajado en qué? En la respiración, en la acumulación de O2, ¿sí? Y en la cuantificación de ese volumen que acumulaban. ¿Cómo relacionó eso con el metabolismo? Porque era muy interesante hacer eso, es decir, tomamos oxígeno ¿para qué? Pues comemos, tomamos oxígeno y comemos.
Y ahí empieza a darnos las claves de lo que hace hoy en las investigaciones el profesor Sonstag en la Universidad de Nueva York y en el Howard Hughes Hospital, porque es una de las personas que está trabajando actualmente con ese modelo, comer. Comer para nosotros significa energía. ¿Y usted está comiendo ahí en ese momento? Sí, está comiendo. Sí, ¿qué está comiendo ahí? Oxígeno, claro. Como oxígeno, escupo CO2. Como oxígeno, escupo. Bueno, entra mucho nitrógeno, ¿cierto que sí? Claro, pero lo asimilamos. No, no basta en nuestras células. Allá no entra, ¿sí? Y si puede entrar, entra en una pequeñísima cantidad y somos capaces de deshacernos de él, ¿sí? Pero para Lavoisier, esos cálculos fueron muy esenciales y nos permitió hacer una cantidad de cosas. Dijimos que desafortunadamente don Lavoisier había sido mal juzgado pues, por haber pertenecido a una clase social privilegiada en esa época, pero Lavoisier fue reconocido por muchos investigadores en esa época, hasta políticos. George Washington, por ejemplo, era conocido más allá de sus fronteras. Nosotros hemos tenido científicos en Colombia que han sido reconocidos más allá de nuestras fronteras, en muchas áreas, ¿no? Ese es casi que, digamos, como lo más preponderante cuando uno trabaja en ciencias, darse a conocer más allá de las fronteras. Nosotros tenemos un medio para eso, se llama artículos de publicación. Y entonces, yo trabajo en Colombia y alguien en Surinam ve el artículo de Corredor y entonces lo va a citar. Ah, ya pasamos las fronteras. ¿Sí? Es una de las maneras que tenemos para darnos a conocer un poco más fácil, porque en la época de Lavoisier no habían revistas seriadas como las tenemos actualmente. Mencionamos algunos personajes, dígame, dos importantes de los que están allí. ¿Quiénes? Lavoisier ya lo dijimos, así que no repetición. ¿Cuál otro? Hans Krebs. ¿Por qué? Por el ciclo de Krebs. El famoso ciclo de Krebs es de Hans Krebs. No solamente se llama el ciclo de Krebs, se llama el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o el ciclo del ácido ascórbico. También, él no lo publicó como Hans Krebs. Después sus amigos, colegas, colaboradores decidieron que se debía llamar el ciclo de Krebs. ¿Sí? Pasteur, ¿sí? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué hizo Pasteur? Para el metabolismo, porque Pasteur era químico. Algunos dicen, ah, es microbiólogo. Pues sí, trabajó la microbiología, pero Pasteur era cristalógrafo, ¿sí? Y fue quien tuvo que ver con destrógiro y levógiro, y tuvo que ver con la vacuna de la rabia, y tuvo que ver con la determinación de las vías de fermentación, y tuvo un instituto Pasteur, porque es que el hombre era muy pilo. No ganó el premio Nobel, pues porque en esa época no se había todavía inventado, pero muchos de su instituto con los años, con el tiempo, han ganado el premio Nobel. Es uno de los institutos que más premios Nobel tiene en Francia y en Europa, entre muchos otros, por supuesto, ¿sí? Como el Koch, etcétera, el Max Planck. Entonces, definiciones de metabolismo las podemos basar desde el mundo de la química y desde el mundo de la biología, ¿sí? Por supuesto que para uno estudiar metabolismo prescinde muchas veces de célula. Generalmente, si quiero hacer un metabolismo más basado en funcionamiento celular, no puedo prescindir de ellas. Entonces, hay esos dos acercamientos, porque dije que era posible hacer una cantidad de reacciones biológicas in vitro. Y eso le ha permitido a los bioquímicos estudiar cientos de proteínas. Hoy tenemos estructuras cinéticas, gastos de energía y nuestra famosa reacción de sustrato-producto es porque nos permite hacer estudios in vitro de del metabolismo, ¿no? Entonces nosotros hablamos que el sustrato más la enzima, que en realidad es el catalizador, lo tomamos como el producto donde la enzima no se degradará, ¿sí? Por eso le llamamos catalizador, ¿sí? Porque él interviene sobre la reacción, pero interviene tanto que permite hacer la reacción. No es como el catalizador químico clásico que la acelera o la ralentiza,
¿sí? Ahí hay una diferencia sustancial entre esas dos condiciones. Pero a nivel biológico, entonces, debemos basarlo en las enzimas dentro de la célula. Para la astrobiología, este concepto todavía no realmente está bien estructurado, está bien aplicado y está bien definido. No, solamente ponemos un telescopio, medimos o miramos un espectro, identificamos una molécula, pero ¿será que en algún momento a futuro podremos ver toda la reacción del ciclo de Krebs en un espectro en el espacio? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Se imaginan que uno pudiera ver una de estas moléculas? Primero que todo, se tendría que producir una cantidad importante de esos compuestos. En el caso del ciclo de Krebs, enseguida vamos a hablar de algunos ciclos básicos, no vamos a hablar de todo el metabolismo ni más ni menos, pero son cantidades muy pequeñas que pasan o que se acontecen o producen dentro de una célula. No tenemos evidencias en grandes cantidades. ¿Qué moléculas en la Tierra, biomoléculas, tenemos en cantidades importantes? No me vayan a decir el agua, porque el agua lo encontramos dentro y fuera de la célula. Así que el agua no nos sirve mucho como biosignature, ¿sí? Nos sirve como molécula quizás de la vida, efectivamente, y donde encontremos agua en algunos de los planetas que estamos buscando, ahí hay que buscar algo ya dentro del agua, ¿sí? Pero en la Tierra, ¿qué moléculas son en enorme cantidad, en gran cantidad? ¿Qué moléculas se imaginan ustedes que tenemos en la Tierra, por ejemplo? ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Carbohidratos? La glucosa sí, y la glucosa hace parte, ¿sí?, de otros dos compuestos que están en cantidades pero enormes en la Tierra. ¿Cuáles serán? ¿Cuál? La sacarosa también, pero nuevamente está en las células, ¿no? ¿Lo podríamos encontrar en algunos residuos en la Tierra? Sí. Les voy a decir grosso modo, en un cultivo de caña vas a encontrar mucho. Pues claro, cultivo de caña, profe, ¿qué estás diciendo? Pues claro, eso tiene mucha sacarosa. Sí, pero la planta excreta mucha sacarosa. Listo. Pero esa no es una cantidad importante. Más bien ella sí tiene una cantidad muy importante que está en todos los bosques de la Tierra. ¿Cuál será? La celulosa, ¿sí? La celulosa, ¿sí? Y entonces, ¿será que podemos ver la celulosa desde aquí? ¿Ah? Uy, ahí hay celulosa. Mucho de la evidencia que tenemos es porque es volátil, ¿cierto? Oxígeno, volátil, ¿sí? El problema es que muchas de las biomoléculas no son ni siquiera líquidas, ¿sí? Etanol, etanol sería una biofirma. ¿Qué dicen ustedes? A ver, saquemos hojita y vamos escribiendo allá, que tenemos que hacer control de asistencia, no lo olvidemos. ¿Qué dicen ustedes? ¿El etanol sería una buena biomolécula? Bueno, algunos, mis respetos con mis colegas, ¿sí?, acostumbran a llamar al etanol, dizque bioetanol. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que algunos de mis colegas llaman el etanol bioetanol? ¿Será que en la producción de las moléculas del petróleo aparece etanol? Nada, no aparece nada de etanol. Es muy difícil obtener etanol. Pueden aparecer otros alcoholes, sí, pero etanol no. Normalmente no, ¿sí? El etanol chicos, no se les olvide, yo tengo los seguimientos ahí, ya están listados, así que es bueno que yo les devuelva ese material. Porque pues yo copié eso y lo estoy copiando, estoy haciendo el cuaderno, entonces 2 veces, profe, entonces pierdo la información, entonces recupérenlo, por favor. Decía, el etanol, entonces, es producido en gran mayoría por la vida, ¿sí? Hace parte de una reacción biológica que la llamamos fermentación, ¿sí? Entonces, llamar bioetanol al etanol es como decir lo mismo, ¿sí? O sea, es una redundancia, ¿no? No estoy ni más ni menos burlándome de mis colegas cuando lo llaman bioetanol.
pero sí, si es producido por la vida, entonces es una biomolécula, claro, pero pues no le podemos decir bioproteínas. Eso es más que exclusivo de la vida. No tenemos producción de proteínas de manera autónoma. ¿Podría aparecer una proteína que se autosintetice? Vamos a verlo ahora. ¿Sí? Es posible que algunos aminoácidos se peguen, ¿sí? Por los enlaces peptídicos y logren formar un péptido, quizás, ¿sí? Pero no tenemos evidencia hasta la fecha que se puedan formar sin la participación de otros componentes, ¿sí? ¿Podríamos tener una cadena de ADN que se formara sola? Tal vez, pero el problema es que de la única forma que sabemos hoy en día por la reacción de PCR y otros estudios que tenemos es que la molécula como tal, esa molécula tan grande, solo se puede formar gracias a la participación de enzimas, ¿sí? Entonces vamos a ver que la enzima, ¿sí? Es una palabra clave, ¿sí? La enzima, ¿sí? Yo lo escribo así en inglés, ¿sí? Escríbanlo ustedes allá en español con C y con I. Es prácticamente la intermediadora de todas las reacciones metabólicas. ¿Podemos hacer algunas reacciones celulares sin la participación de enzimas? Claro, existen reacciones dentro de la célula donde no participan las enzimas, pero el 99% de las reacciones de las células, de las reacciones de la vida, de todo lo que forma la célula, tiene la participación de enzimas. Allí hay un terrible sesgo, porque, entonces la vida es una enzima. Si está dentro de la célula, quizás. Recuerden, si no está dentro de la célula, es una reacción enzimática que podemos montar sin la participación de una célula como tal. ¿Por qué necesitamos esas aclaraciones en astrobiología? Pues porque desde aquí no las vamos a poder ver. No las vamos a poder. No las podemos detectar. No las podemos evidenciar fácilmente. A lo mejor a futuro tendremos una evidencia. Bueno, quizás lleguemos a un planeta donde encontremos algunas posibles reacciones de tipo biomolécula. Maravilloso, ¿no? Un planeta que produzca las reacciones de Stanley Miller. ¿Podemos encontrar un planeta así? ¿O Murchison está diciendo mentira? Murchison trajo aminoácidos del espacio, ¿sí? Yo no puedo decir que Murchison trajo vida. Ojo, que eso lo vamos a ver en parspermia. Pero Murchison nos está diciendo que esas reacciones que idearon Miller y su profesor muy posiblemente están sucediendo en otras partes del universo, ¿sí? Ya de una fuerte evidencia que posiblemente entonces esas biomoléculas o esas moléculas se están formando en muchas partes del espacio, no solamente agua, ¿sí? Aminoácidos y nucleótidos, ya tenemos entonces evidencia que están en otros lados de las moléculas, ¿sí? Catabolismo y anabolismo son, digamos, las dos grandes partes del metabolismo. No vamos a hacer cálculos de metabolismo, ni vamos a calcular la cantidad de... No, tranquilos, ¿sí? Todavía no vamos a empezar a meterle matemáticas a esta parte, pero sí tiene mucho de aspecto matemático porque yo puedo calcular, ¿sí? Yo puedo calcular la concentración del sustrato, puedo calcular la concentración de la enzima y puedo entonces saber la cantidad de mi producto. Claro, ¿sí? Entonces allí hago, además de estequiometría, una otra balanceo para saber qué cantidad de enzima yo agrego. Y es que yo lo hago cuando monto la PCR. Claro, usted no echa ya, échele a eso algo ahí, un poquito más. Bueno, quítele. No, así no es la química, ¿cierto que no? Yo debo cuantificar, medir, ¿sí? Establecer cantidades muy, muy, muy precisas, muy exactas para poder tener esa condición. ¿Tienes pregunta? Perdón. Entonces, en el caso del cata, ¿sí? Que hace relación a corte, ¿sí? Se produce energía, deja energía disponible. Pero, qué cosa tan sorprendente, Ana
¿sí? Bolizar gasta mucha energía, porque a diferencia del catabolismo, es decir, rompe mucho de lo que nosotros comemos, ¿sí? Proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, azúcares, pues todo eso tienen la carne, todo, todo eso hay en los vegetales, ¿sí? En el chicharrón, en todo lo que me comí o me voy a comer ahora, ¿sí? Todo está repleto, ¿sí? De grandes moléculas que nuestro organismo, ¿sí? Tendrá que romper. ¿Para qué? Para formar nuevamente otra gran cantidad de moléculas. Entonces, ¿tiene que pasar por catabolismo primero? Sí. Y no es que esté primero, no. Pero normalmente todo lo grande debe ser roto para formar nuevamente nuevas moléculas. Anabolizar, ¿sí? Entonces, para crecer hay que anabolizar. Para dividirse hay que anabolizar. Para formar nuevas células, para formar nueva descendencia, para tener nuevo ADN hay que anabolizar. La síntesis de ADN es anabolismo. La síntesis de proteínas es anabolismo. Requieren todas de energía. Bueno, pero hagamos el paréntesis. Este es el que me gusta a mí mencionarlo porque precisamente tenemos reacciones de biomoléculas en la Tierra donde no participan células, ¿sí? Ese es una gran fuente de energía para nosotros. Resulta muy, muy importante porque toda nuestra economía del siglo XX está basada en ese mar de moléculas. Le dio a la química toda una razón de existir en el siglo XX, le dio toda la plata del mundo a la química, ¿sí? Y de ahí se sacó toda la plata del mundo para la física y bueno, alcanzó un poquito para biología, pero produjo todo el dinero del mundo del siglo XX, basó algunas economías ahí, Arabia se hizo desarrollada, Venezuela no, y bueno, algunas supieron aprovechar ese cuartico de hora que dio el petróleo, pero que sabemos que tuvo unos grandes errores precisamente por la utilización desmedida de algo que resultaba tan interesante. Claro, puedo volar en avión y puedo ir mucho más rápido. Y puedo enviar cohetes al espacio. Todo eso es gracias a nuestra química del petróleo, que nos llevó a hacer unas cantidades de resultados maravillosos, aprovechables, permitieron igualmente desarrollar institutos, universidades, bueno, que no le debemos al petróleo hoy en día, ¿sí? ¿De qué vendrá el petróleo, chicos? ¿De dónde se produjo y de dónde apareció el petróleo? Fósiles. Palabra buenísima. Fósil. ¿Qué significará fósil? Es una marca de camisetas. ¿Cómo así? ¿Qué es fósil? Viene de fosa y tiene que ver con ella, ¿sí? ¿A qué hace referencia fósil? ¿A algo qué? Exacto, ¿sí? Es decir, los fósiles no estaban ahí así, también, ¿sí? Cuando pasamos los desiertos encontramos, ¡wow!, un esqueleto de dinosaurio. ¿Por qué? Pues porque después del proceso de fosilización, quizás las placas tectónicas, los movimientos de arena, todo lo que sucede en el desierto, las ventiscas, etcétera, etcétera, sacaron esos huesos. Todavía estaban buenos, ahí les podíamos sacar ADN. Sí, ya. ¿Qué será esto de, a ver, búsquenlo allí y me dan en la hojita definición? Meteorización. Meteorización, sí. En España sería meteorización. ¿Sí? ¿Qué sería eso de meteorización? Es un meteorito. ¿A qué hace referencia meteorización? Y precisamente porque le decimos meteorito. A ver, ¿qué dice allá ChatGPT? Descomposición. ¿Y entonces por qué al petróleo de los fósiles les pasa eso? Claro, pues es que todas las moléculas pueden pasar por ese proceso. Es decir, ya no podemos ver, y ese es el problema con las bacterias, restos fósiles de bacterias y podemos encontrar biomoléculas allí. No, sufre un proceso de meteorización. Es decir, va a terminar ese oxígeno, ese carbono, ese nitrógeno,
ya no va a ser más aminoácidos, ni ácidos nucleicos, ni nada por el estilo. Una célula allí no va a quedar intacta y entonces otros compuestos tomarán, ¿sí? Empezarán a transformarse. ¿Por qué? Porque las enzimas ya dejarán de funcionar y sabemos que las reacciones químicas pueden pasar muy lentamente y pueden formar entonces nuevas moléculas, ¿sí? Como lo que le pasó al petróleo. Entonces, ¿el petróleo es testimonio de qué? El petróleo es testimonio de vida, ¿sí? Qué cosa tan increíble, ¿no? Es decir, yo encuentro petróleo y dice, bueno, y si encontramos petróleo en el planeta 45, 58, 33, ¿qué dirían? ¿Ah? Ese sí sería un excelente biosignature, ¿sí? Maravilloso, porque quizás entonces ya está dando unos indicios. Bueno, entonces vamos a Encelado. Encelado tiene algunas moléculas parecidas a las del petróleo. Entonces allá hubo vida. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿cuál sería su raciocinio allí? Que allí hubo vida. Primero tengo que saber la edad de Encelado, cuánto tiempo, qué procesos de meteorización se están pasando, hay movimientos de placa tectónica, etc. Bueno, para la formación del petróleo no fue fácil guardar toda esa cantidad de moléculas, ¿sí? Al punto en que después de millones de años, ¿sí? Se formara el petróleo, ¿sí? O sea, ¿cuántos años necesitamos para formar todas esas moléculas a partir de una célula? Pónganle, digan algo, tranquilos. ¿Cuántos? 4 millones de años. Y eso es como que en el cronograma, adelante. Eso es como que en el cronograma de Carl Sagan, que nosotros nacimos en el último segundo. Oiga, 4 millones de años. Y el ser humano, esta especie solamente lleva 10.000 generaciones y si al caso, no sé, 200.000 años como especie. ¿Sí? 4 millones de años. En 4 millones de años, ¿qué pasará? ¿Puede aparecer y desaparecer una especie? Tal vez, de pronto, es posible. Quizás algunos mamíferos aparecieron y ya no los tenemos. Quizás el mamut pudo haber durado ese tiempo, sí. A propósito, por ahí dicen que el ser humano como que tiene que ver con la desaparición. Ya nos responsabilizan de todo. Ay, qué cosa tan... Bueno, gracias al mamut, hoy en día podemos ir a la luna. Miremoslo de esa manera. ¿Sí? Es mucho tiempo, 4 millones de años, pero en 3.800 millones de años se puede formar mucho petróleo. ¿Sí? Se puede formar mucho petróleo. Entonces, encontramos grasas. ¡Wow! Interesante. Las grasas son importantes para qué en nuestras células, para nuestras membranas. ¿Sí? Entonces, bueno, no es que tengamos fosfolípidos en el petróleo, no, pero nos da testimonio de que las grasas se pueden formar a partir de células y pueden pasar a ser parte del medio ambiente. Si son parte del medio ambiente, por supuesto, pueden estar en algunos sitios, nosotros les llamamos ecosistemas en biología, pueden resultar siendo alimento. ¿Algunas bacterias comen petróleo? Muchas, yo tengo algunas en el laboratorio que consumen petróleo, ¿sí? Pseudomonas sidique es una bacteria que se come el petróleo. Hemos encontrado insectos, larvas, muchas cosas que tienen la capacidad de mantenerse en el petróleo. ¿Podríamos pensar que es muy tóxico? Seguramente, ¿sí? Ahí hay éter, hay formaldehído, bueno, hay una cantidad de moléculas que sería muy tóxico para nuestras células, pero que para purificarlo, para sacar solamente esa molécula, pues se requieren cantidades importantes. Por eso, para sacar la benzina, ¿qué será la benzina? Tiene que ver con el benceno, pero la benzina la usamos ¿dónde? ¿Dónde usamos la benzina? Yo cada 8 días tengo que echarle al carro benzina. Esa es la gasolina, ¿sí? La gasolina es una molécula del benceno, que es muy tóxica. No podemos tomar gasolina, pero tiene benceno. El petróleo, vamos para adelante, tiene gran cantidad de moléculas, ¿sí? De todo tipo, ¿no? Ahí hay bencenos, ahí hay cíclicos, ahí hay azúcares. Sí, bueno, algunas podrían ser parecidas a las azúcares. Y
Las grasas normalmente no son parecidas a las moléculas de la vida. O sea, que ¿cómo se formaron estos compuestos? Bueno, hay una cosa aquí que se llama porfirinas y metales, ¿sí? ¡Wow! Porfirinas. Es muy compleja, ella es muy importante para nosotros porque nos permite transportar hierro, nos permite transformar cobre y nos permite, por ejemplo, asimilar oxígeno, ¿no? Da una pista muy interesante de dónde podría venir todas esas moléculas del petróleo. Bueno, hay una de las evidencias importantes que nos pueden dar testimonio, pero también tenemos las clásicas aquí, como estas, lineares, moléculas parecidas a nuestras grasas, que las tenemos, por supuesto, en nuestras membranas. O sea que, de alguna manera, el petróleo pues viene de esos restos biológicos. Pero con los restos biológicos del mar podemos formar petróleo. Sí, un poquito, pero se requiere una gran biomasa. Se requiere mucha, mucha cantidad. Entonces habría dos vías de formación, los geólogos lo han estudiado mucho más que nosotros, ¿sí? Para ese proceso de meteorización, donde yo guardo todo un bosque debajo de las piedras, ¿sí? Eso puede ser así, fácil. Wow. Algún derrumbe y ¡pam! Dejo un bosque y pasan 4 millones de años y ya va a aparecer petróleo. Sí, así podría acumularse petróleo. ¿Qué creen ustedes? Estar sometido a una gran presión. Esa es una, por ejemplo. Sí, esa es una. Entonces debe acumularse una gran cantidad de energía. Imagínense ustedes cuánto petróleo hay debajo de la corteza terrestre. Le cuento que Tom podía ser presidente 10 veces. Si es por eso. Y usted podría acabar los carros de petróleo y todo, perdón, los carros de gasolina o de combustible petrolero y todavía habrá mucho petróleo por utilizar. Es decir, yo creo que ese rato del petróleo que fue exitoso para nosotros en el siglo XX se va a acabar y ahí quedará mucho, mucho petróleo. Claro, 3.800 millones de años, ¿sí? Eso es mucho tiempo, ¿sí? ¿Y por qué no encontramos vida en otro lado? Si eso es mucho tiempo. A ver, pensemos desde ese punto de vista. Si eso es un lapso de tiempo tan largo, en ese lapso de tiempo, ¿por qué se le acabó a Marte? Si son 3.800 millones de años en la Tierra y todavía está. ¿Vamos a seguir para adelante? Sí. Y quizás muchos son testigos de algo que pasó antes, mucho antes de que apareciera la vida en la Tierra. O sea que la vida estaba antes, quizás en el universo. Es posible, eso está diciendo muchos, ¿sí? Entonces da testimonio quizás de que las escalas de tiempo para nosotros en el sistema solar todavía son demasiado cortas. ¿Qué tal encontramos un planeta donde la vida lleve 10.000 millones de años? ¿Podría pasar? Teóricamente sí. Y teóricamente podríamos decir, bueno, en ese tiempo, entonces, ¿cuánto petróleo se puede haber formado allá? Igual, si hay actividad geológica, si hay procesos de meteorización, ya. Me encanta hablar de petróleo porque está muy relacionado con el origen de la vida, con encontrar biomoléculas y con, yo puedo poner allá y dicen, wow, hay toneladas de CO2 allá y hay vida. ¿Cuánto es la concentración del CO2 en la Tierra? El 1%. Sí. En la atmósfera, ¿a qué concentración está el CO2? ¿Lo dijo el profesor? Lo dijo el profesor Jorge, no me lo vayan a olvidar. ¿Eso cuánto es en porcentaje? Imagínate, ni siquiera el 1%. ¿Sí? ¿Cuánto es en Marte? ¿De CO2? A ver, ¿qué dice ChatGPT? A ver, por favor. ¿Cuánto hay de CO2 en Marte? Uy, es muy importante saberlo. Acuérdense que el CO2 también es biomolécula. ¿Por qué? Pues porque es sustancia de excreción para nosotros. ¿Cuánto? 95%. 95%. ¡Wow! Dios mío, del 95% a menos del 1%. Y decimos, ¿en Marte hay vida? Sí, es posible. ¿Sabían ustedes que el CO2, ¿sí?, le encanta a algunas células? ¿Sí? Esas células las llamamos anaerobias. Viven dentro del CO2 cómodamente. No le molesta el CO2. No es tóxico para él.
¿sí? Ahí vamos a empezar a hablar de esas condiciones. Entonces, ¿podrían haber células de CO2 en Marte? Posiblemente. ¿En otros planetas? Posiblemente, ¿sí? Pero no es exclusivo, ¿sí? Esa condición del metabolismo de la vida, ¿sí? En esa, pues en esa concentración. Bueno, entonces, en este artículo, que el título es muy sugestivo, ¿sí? Por supuesto que es muy clásico que el metabolismo está involucrado en el origen de la vida, sí, pero que pudo aparecer antes, tal vez, sí. Sería muy fortuito decir que un encapsulamiento, como lo imagina Sonstag, ya allí apareció la vida. No, es muy complejo. Entonces, vamos a avanzar sobre esas reacciones, ¿sí? Primero, el agua, donde participan cientos de reacciones biológicas, ¿sí? Es difícil imaginar el metabolismo sin agua, ¿sí? Aunque puede suceder en uno que otro compuesto. Las reacciones celulares son o pasan todas en los gases, o pasan mayoritariamente en el agua, o pasan en los sólidos. ¿En dónde pasarán en su mayoría? ¿Son preferiblemente qué? Acuáticas. Son preferiblemente acuáticas. Tienen una tremenda dependencia por el agua, ¿sí? Y podríamos decir que el 99% de las reacciones biológicas pasan dentro del agua. Hay una que otra que no pasa dentro del agua, la toma de oxígeno, por ejemplo, ¿sí? Puede pasar dentro del agua, sí, el oxígeno se toma, pero no, es gaseoso, no necesariamente requiere de agua para la toma de oxígeno. No, yo no tengo que tomar gaseosa para... No, nada de eso. Simplemente absorbo oxígeno, expulso CO2, ¿sí? ¿Que sale vapor de agua? Sí, el vapor de agua puede salir acompañado, pero no es por el agua que esa reacción se da. Entonces, allí hacemos la salvedad de que esas pocas reacciones de gases no están dependientes completamente del agua. Pero si el citoplasma, ¿qué será el citoplasma, chicos? El citoplasma. Ah, ya le empezó a meter células a este man, hombre. Ah, yo qué. Claro, cito, células. Plasma, ¿sí? ¿A qué da referencia la palabra plasma? Cuerpo, ¿sí? Estructura, ¿sí? El cuerpo celular, o esa parte de la célula, en su mayoría, que aloja todos los elementos de la célula, ¿sí? Es el citoplasma y tiene solamente una barrera. Solo tiene una barrera. Se llama membrana, ¿sí? Entonces, todo lo que está encapsulado en una membrana es el citoplasma. Y allí, para la biología, ¿sí? Sucede todo el metabolismo. Todo el metabolismo, ¿sí? Pero ojo, hay algunas reacciones que la célula las puede hacer fuera de la célula. Y sabemos que muchas las lleva a cabo fuera de la célula. La enzima puede ser arrojada al medio y la reacción puede suceder, sí. Entonces imaginábamos el metabolismo netamente celular. De ahí que los bioquímicos dijeron, no, eso no es posible. Yo puedo hacer reacciones en el laboratorio, no, sin la participación de células, y aprovechamos esa condición. Abiogénesis, la palabra a es sin, ¿sí? Por el griego, ¿sí? Y biogénesis, pues obviamente el inicio por génesis, ¿sí? De todo lo que podría ser vida, ¿no? Entonces el génesis de la Biblia es biológico. Ay, Dios mío. El génesis de la Biblia es biológico. ¿Quién dijo sí? ¿Y quién dijo no? Por aquí hay dos, ¿sí o no? Por aquí dicen que hay dos no. ¿Y quién dijo sí? Yo digo que sí. Ah, ¿qué se creó en los primeros 7 días? A ver. Porque son 7 días, ¿no? Mire que es 7. Ya empezamos a descubrir esas raras tendencias americanas judías. Perdón, si alguien es judío, no se vaya a sentir aludido. Mucho cuidado. Muy respetable.
De ahí viene el 7, ¿cierto? Es una tendencia religiosa, sí, porque fueron los 7 días. Y entonces en el primer día, ¿qué se hizo? Ay, profe, pero ¿cómo se te ocurre dar esa en esta clase, hombre? ¿Qué te pasa? En el primer día, ¿qué pasó? Ah, la luz. Ah, entonces el primer día es pura física. El segundo. Ay, profe, ya ni me acuerdo en el colegio que veíamos eso. En el segundo, ¿qué era? O sea que el último día es biológico. Ah, sí, entonces ganaron 7 de 6. Ah, sí. ¿En el sexto qué? ¿Qué dice ChatGPT, hombre? Ya, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuántos días son biológicos? ¿Cuántos químicos y cuántos físicos? Y es más, hay unos geológicos, ¿sí? ¿Cuáles? ¿Cuáles y cuántos? ¿Ah? El 5 y 6 son biológicos, ¿cierto? ¿Ese es el 6 o el 5? Ah, 5 y 6 y el 7 nosotros, o sea, 4 de 3. Ah, el 7. Ay, Dios mío, por Dios, ¿cómo olvidar eso? ¿Cómo se dice sábado el Sabbat? Por Dios, el Sabbat. El séptimo tienes que descansar. Además, ese día es bien respetable, no se puede hacer nada. Sí, en serio, no se puede. Entonces son 6 días. Ay, Dios mío, ya les desbalanceamos todos los americanos. No era 7, pobre Baltimore. Sí, además porque ya apareció un grupo adicional a los 7 grupos de virus. Bien, entonces son 6 días, no sé qué. Y si eso es repartido de esa manera, de esa imaginación, ¿sí? Donde pues debemos imaginar cómo se crea el mundo, en los planetas pues también pasaría un proceso, ¿sí? Miren que la descripción religiosa me gusta porque pasa por unos órdenes que tienen que ver estrictamente con la ciencia. Para algunos, la Biblia es muy, para algunos de nosotros, la Biblia es muy importante, es un documento muy importante porque consideramos que lo escribió el ser humano. Entonces se basó en cualquier cantidad de información, imaginación, y para la filosofía, pues entendemos muy bien que Dios es un buen consuelo. Es muy bueno, ayuda mucho a muchas personas. ¿Sí? Eso yo lo entiendo muy bien. Para nosotros, en la ciencia tiene muy, muy poca relevancia. ¿Sí? O sea, respetable todo lo de mi mamá cuando va a la iglesia, completo. ¿Sí? Nada, cero criticable. Pero mire que allá hay unos procesos en donde uno dice física, química, biología, sí, es más o menos. Hay un proceso de meteorización en la Biblia. No, pues faltan los días posteriores. No, pero es que si es el sexto día, pues entonces allí se formaron todos los animales. Ay, los dinosaurios, ¿qué día se formaron? ¿Cuál día? Ah, sí, todavía tenemos dinosaurios, claro, es verdad, las aves son dinosaurios. Listo. ¿Cuáles? No lo contemplo. Ah, no lo contemplan. Bueno, entonces haremos. Parece que los animales que existen fueron formados tal cual como están ahora. Ok. El proceso evolutivo, así que seguimos. Ah, y la evolución, ahí falta la evolución, ¿no? La relatividad todavía no entraba ahí, pero bueno, seamos considerados, ¿no? Digamos que de acuerdo a la época hay muy buena imaginación para escalonar desde el Big Bang hasta la evolución, ¿sí? Que son dos procesos para nosotros esenciales. Que Dios nos creó a imagen y semejanza, a que los cráneos del homínido, Yo creo que el raciocinio es bien bueno, ¿sabes? Bueno, yo tengo amigos religiosos y alguna vez anduve relacionado al mundo. Y esos comportamientos, sí, de tomarlos en las religiones, vienen muy basados de las investigaciones, ¿no? Entonces, tu hijo se va a parecer a ti, claro, eso es herencia, ¿no? Los insectos se parecen a sus papás, bien, eso es herencia, ¿no? O sea, sí, una mariposa se parece a una oruga. ¿Cómo? No, no se parece, la oruga no tiene alas. Ay, ahí como que la cosa no cuenta. Ah, entonces van bien, vamos a crear una cosa que se llama biología para empezar a aclarar eso, ¿sí? Y la luz, Dios creó la luz, ok, pero entonces, ¿cómo se creó la? No, es mejor hablar de hidrógeno, no, como que vamos a necesitar la física también, ¿sí? O sea, hay unas necesidades que el ser humano después ve que es esencial ir mucho más allá de la sola creencia y la biogénesis, por supuesto, es relación de que quizás debieron aparecer todos estos procesos, ¿sí? Ahí no está todo. ¿En qué? Que está más grande, ¿no? ¿Sí lo vieron? Todo lo del metabolismo que quieran saber, estudiar, analizar,
lo pueden hacer en Cake. Y en un buen examen de bioquímica bien completo le pueden decir, dibuje todo el metabolismo celular. Ah. Me desmayo. Alejandro. Sí. Ese término Luca no se nos quedaría ya un poquito obsoleto decir Lash Universal Tour. Claro, bueno, ya tenemos otros comodines, ese está muy bueno, Alejandro. Y la idea de un primer, ahí es, eso es antropocentrismo terrible, ¿sí? Sesgado. También no cuadra muy bien, ¿sí? Cavalli, Sforza, hasta Darwin en la biología contribuyen enormemente a imaginar qué fue lo primero que dio la vida quizás en la Tierra, pero la primera célula, ¿sí? Que apareció, ¿sí? No fue una, no, eso no lo imaginamos, ¿sí? Ya eso está reevaluado, como que debió haber aparecido una primera célula y de esa primera célula apareció, no, tuvieron que aparecer muchas parecidas para que eso empezara a funcionar al unísono. ¿Por qué tuvieron que aparecer muchas al principio para que eso funcionara al unísono? Porque una sola celulita no hubiera sido exitosa, él necesita otra para comunicarse. Y rápidamente lo que hizo esa fue dividirse. Entonces, la comunicación celular es esencial. Todas las células les gusta comunicarse, ¿sí? Eso es algo importantísimo en la vida. Las células no están solas. Es muy raro si vamos a encontrar vida en el espacio de un solo tipo de célula y que está poblando todo el planeta. Bueno, puede pasar, efectivamente. Allá vamos a tener que ir mucho más lejos a tener imaginación, a saber qué fue lo que sucedió allí. Pero de lo que tenemos testimonio en la Tierra es que no. Las células se tienen que comunicar, ¿sí? Y vamos a ver ahora los ejemplos de Sonstadt. Vamos a ver dos peliculitas. Usted me va a escribir ahorita. Espero que pasen en español, porque yo sé que ustedes, todo lo de YouTube puede pasar ahora en español. Vamos a hacer el ensayo a ver si nos arranca. Bueno, entonces, sí, tienes razón, Alejandro. Es decir, se nos queda incompleto, ya. Pero es un cliché, es un comodín. No sería una fórmula matemática, claro que no. ¿Sí? Necesitamos, así como necesitamos la palabra especie en biología, necesitamos la palabra Luca para empezar a dar explicaciones en evolución. Claro está. ¿Sí? Bien, entonces vamos a mirar algunas reacciones, no las voy a poner todas. Esta que es nuestro ciclo de Krebs. ¿Sí? Miren los carbonos en el ciclo. ¿Sí? Ese ciclo de Krebs viene de una vía metabólica que para nosotros consideramos que fue la primera en la Tierra, que se llama la glucólisis. ¿Sí? La glucosa en la Tierra puede producir 2 ATPs, ahorita lo vamos a ver, pero esta, que es una de las que da más testimonio en el origen y el metabolismo de la célula, nos permite entonces ver que el carbono, ¿sí? Como estructura central, mantiene el movimiento de alguno que otro átomo gracias a las moléculas de energía. Allí está el FAT, está el NAT y el ATP, que contribuyen, ¿sí? A sostener. En la reacción del piruvato hay una molécula que se llama acetilcoenzima A o ACCOA. Voy a ponerla por acá, acetil-CoA. ¿Sí? Y esta es una de las moléculas que hemos imaginado como centrales para poder llevar a cabo esta función que es el ciclo de Krebs. La glucosa está encima de estas funciones, ¿no? Entonces, si miramos hacia atrás, ¿sí? Esa exosa, este marcador ya no está funcionando muy bien, esa exosa, entonces nos glucosa, ¿sí? Y de ahí para adelante, a partir de ellos, vamos a tener la formación de nucleótidos, de aminoácidos, está igual. Bueno, prometo traer otro marcador que funcione. ¿Alguien tiene uno allí que me pueda facilitar? Les agradezco. De lípidos y de carbohidratos.